es un testimonio que sucedió pues en estos tiempos de ayuno que hemos tenido, ¿no? Buenos días, hermanos, Señor les bendiga. El testimonio que tengo es que resulta que a mi mami hace más de 2 años se le cayó el tanque del agua y eso pues rompió tejas y hizo bastante daño. Entonces mi mamá dijo que a raíz de eso pues que íbamos a hacer, que ella iba a hacer media plancha y mi mamá pues hizo la media plancha, pero el problema que pasó fue que el señor que nos ayudó, el constructor no nos dijo que tocaba sacar licencia para hacer esa media plancha. Entonces imagínense, bueno, mi mamá hizo la media plancha y todo, y resulta que después de haber hecho eso, le mandaron a mi mamá, un vecino. No sabemos quién la demandó, porque allá salía que no salía nombre ni nada de eso, que era un anónimo. Y resulta que, bueno, tocó ir a las citas, varias citas que le colocaron a mi mamá, había muchas falencias según lo que nos dijeron, y le dijeron a mi mamá que tenía que sacar esa licencia. Pues para sacar esa licencia son de 8 a 10 millones de pesos. Pues mi mamá no los tenía en ese momento y dijeron que la multa era de 10 a 20 salarios mínimos. Entonces imagínense, si sacábamos la licencia, ¿cómo íbamos a pagar esa multa? Eso fue tremendo, pues usted sabe que mi mamá pues ya es una señora de 83 años, ella se angustió mucho, pues nosotros también porque no teníamos toda esa cantidad de plata para pagar allá en esa demanda. Y la última vez que fue mi hermano le dijeron no, tienen que pagar esa multa, que como vuelvo y les digo es de 10 a 20 salarios mínimos. Yo aquí vine al ayuno, pedí oración, pues por eso, porque pues la verdad ya estábamos todos angustiados y oramos y todo eso. Cuando ya tocó la cita, que fue el 3 de marzo, mi hermana fue porque mi mamá estaba un poco enferma, la hicieron esperar un poco de tiempo ahí, todo eso. Después salió el secretario y le dijo, y su mamá dijo, no, mi mamá no pudo venir porque está malita. Entonces dijo, bueno, esperé aquí, la hicieron esperar casi mediodía y salió el alguacil y le dijo, bueno, le tengo una buena noticia. Este problema de su mamá con esta demanda se archivó. Ya no tienen que pagar nada, ya todo quedó limpio. Mi hermana pues ella quedó como asombrada y volvió y le preguntó que ya no hay que pagar nada. Dijo, no, ya todo está archivado. Dele la buena noticia a su mamá que ya no hay nada. No, mi hermana pues ella dice que ella de la felicidad ella se puso a llorar delante del Señor y dijo, ay, perdóneme, pero es que esto es una alegría muy grande. Y mi hermana le decía, todo esto lo hizo por el Señor. Amén. Porque Él es fiel con sus hijos y Él nos ayuda en todo momento. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿no? Esa petición, yo no sé, mi hermano, ¿usted recuerda quién fue la que oró por eso? ¿La hermana Lucía? La hermana Lucía. Sí, la hermanita Lucía. La hermana Lucía fue la que oró esa mañana por esa necesidad y mire, le respondió el Señor. Entonces son tiempos que son para ustedes, lo tenemos un martes cada 15 días, aunque también hay un sábado al mes. Este sábado vamos a tener el ayuno, este sábado que viene, desde las 8 de la mañana. Si usted quiere traer sus peticiones delante del Señor, va a tener un tiempo de bendición, un tiempo bonito. Esos espacios pues los estamos ofreciendo para que ustedes vengan y tengan una comunión con el Señor. También los niños, ¿no? Los niños también tienen sus tiempos. Ahorita vamos a tener un tema grande para los niños, entonces estamos preparando a los maestros. Hay jóvenes que nos van a colaborar con ese tiempo y queremos que la iglesia, como iglesia, nos empecemos a mover, porque estos espacios son para ustedes, ¿sí? También ya empezaron las niñas de la danza a asistir, ya están haciendo sus entrenamientos, sus técnicas. Ayer estuvieron, van a ser los sábados, creo que a las 10 o a las 11. ¿A las 10? A las 10 de la mañana. Ya hay 3 niñas, pero por algo se empieza. Entonces
Traiga a las niñas para que empiecen a tener esos tiempos, se les da palabra, o sea, no es que vengan a quedarse, sino se les da palabra y se les da, son tiempos bonitos para ellos también, ¿bueno? Entonces como iglesia estamos ofreciendo todo ese tipo de espacios. Amén. Vamos a orar por la palabra. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos, Señor, oírte, Señor, hablar en estos tiempos, Señor. Tiempos difíciles, Señor, tiempos de consternación, de confusión, Señor, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, perdón. Yo sé, Señor, que tú tienes una palabra para este tiempo, Señor. Por eso nos colocamos delante tuyo, Señor, sabiendo que tú nos estás direccionando en estos tiempos. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, cualquier cosa, Señor, que no sea de ti, la rechazamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, mi Dios. A que cada exhortación, Señor, la tomemos para bien y la podamos ejecutar en nuestras vidas. Te damos muchas gracias en tu nombre, mi amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes han comido café sin pan? Bueno, han tomado café sin pan, ¿cierto? A veces hay un dicho ahorita que están diciendo, uy, pero ¿será que no me cae mal? Pero entonces hoy vamos a hablar de tu fe sin pan. Digamos, tu fe sin pan. Y vamos a ir a Mateo 15, del 32 al 39. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se sentase en la tierra, y tomó los 7 panes y los 7 peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Que Jesús multiplicó los panes, ¿verdad? Pero vamos a ver algo especial. ¿Qué significa el pan en nuestras vidas? ¿Cuál es el significado del pan? El pan surgió en la historia, o bueno, primero, ¿qué es el pan? Surgió en la historia de la humanidad gracias al cultivo de los diferentes cereales. Se dice que fue uno de los primeros alimentos procesados junto con el vino y el aceite. O sea, el pan está desde los principios de la humanidad. Nos ha acompañado, nos ha alimentado junto con el aceite y el vino. Y son muy importantes en la vida diaria de cada persona. El alimento consiste en una masa de harina, por lo común de trigo, levadura, agua, cocida en un horno. El pan simboliza algo habitual, algo diario, ¿cierto? Cuando usted dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, no se refiere solamente al pan, sino al alimento que usted tiene para sustentarse, ¿verdad?
Hay una frase que dice: los recortes salariales son el pan nuestro de cada día, ¿sí? Porque cada día hay recortes, ¿sí? Salariales. Entonces, como que es algo habitual en nuestras vidas. En varios países de Latinoamérica el pan es un símbolo de comunión familiar, ¿sí? Uno se reúne a la mesa con su familia con el pan. El pan es alimento, es sustento, es provisión, satisfacción, suple necesidades, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre, ¿qué coge? De la alacena, así que el pan, y ya, ¿cierto? El pan es muy importante, es un sustento diario y es algo que nosotros dependemos del pan o del alimento como tal. Y también el pan representa vida. En el Antiguo Testamento, el pan y el trigo son símbolos de fecundidad de la tierra. En el cristianismo, el pan es la parte de la comunión. ¿Qué significa? Que recibimos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El pan, alimento por excelencia, se menciona 361 veces en la Biblia. Y el mismo Jesús se identifica con el pan, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el pan ya está presente como un símbolo y como la promesa de Dios de satisfacer las necesidades de su pueblo, ¿verdad? Entonces el pan es algo importante para nosotros, es un alimento, es algo que nosotros necesitamos todos los días. Por eso nosotros siempre le pedimos el pan nuestro de cada día al Señor cuando oramos, ¿sí? Es un sustento, ¿verdad? Aquí en esta historia vemos yo evalué dos cosas importantes que hay en la historia. Jesús, tres cosas. Jesús, ¿sí? Dos, las personas, ¿sí? Y sus necesidades. Y tres, el pan, ¿cierto? Bueno, había peces también, pececillos, pero el pan y los peces representaban ¿qué era? Alimento, alimentación, ¿cierto? Entonces, hay tres cosas fundamentales que hay en esta historia, pero vamos a enfocarnos primero en las personas. Hay tres tipos de personas ahí. Vamos a continuar con la historia. En este pequeño fragmento que leímos, hay unas personas que yo les llamo el Pampayá. ¿Ustedes se acuerdan de esa panadería que se llamaba Pampayá? El pan era rico, ¿cierto? Y yo los llamo el Pampayá porque son personas que necesitan pan ya, que necesitan suplir sus necesidades, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros acudimos a Jesús para suplir nuestras necesidades? Jesús vio las necesidades en estas personas, tuvo compasión de las multitudes y les proveyó alimento, sustento, satisfacción, cubrió sus necesidades e hizo sanaciones. Jesús multiplicó 4 panes y 7 peces. ¿Cuántas personas habían ahí en el versículo que leímos? 4,000 mínimo, ¿no? Porque no contamos los niños y las mujeres, o sea que había más de 5,000 personas, ¿no? ¿Cuántas personas sabemos aquí ahorita? Muchas. No hay 5,000, nos falta para llegar a 5,000, pero habemos más o menos por unas 37, 40 personas, ¿sí? ¿Me confirman la otra parte? Ya los tuvimos contados. Más o menos habían unas 5,000 a 6,000 personas allá en estos campos. ¿Y qué hizo Jesús? Con 4 panes y 7 peces multiplicó y sació a todos, ¿verdad? Pero después de que sació a toda esta multitud, a todas estas personas, ¿cuántos siguieron a Jesús? Ninguno de esos, solo los discípulos. Dice que se metió a la barca, si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta. Se metió a la barca y se fue, pero de 4,000 personas
que Dios les hizo el milagro, solamente sus discípulos lo siguieron? Y es que eso pasa a veces, ¿no? Nosotros tenemos necesidades y Jesús las puede saciar, pero ¿cuántos de nosotros vamos a continuar siguiendo a Jesús? ¿Sí? Solamente nos quedamos con el milagro y ya. No como mi hermana, que mira, asistió muy juiciosa. Ella vio el milagro y siguió asistiendo, pero estas personas eran pues solo necesitaban el pan para ese día, solo necesitaban el milagro de ese día y ya, se volvieron para sus casas. Más de 5,000 personas estuvieron con Jesús en ese lugar y no siguieron a Jesús, pero después no estaban presentes. Después volvieron para sus casas a seguir igual en su vida, para seguir buscando su sustento diario. Jesús tiene compasión de ti, de tus necesidades, de tus circunstancias, de tu vida, pero ¿hasta dónde vas a ir? ¿Solo hasta que el milagro se realice? ¿Solo hasta que se supla mi necesidad? ¿O voy a ir más allá? A veces no se realizan milagros en nuestras vidas porque Dios no espera que se cumpla ese milagro, sino espera que tú lo sigas. Dios espera que tú sigas a Jesús, no solamente por el pan, que es el milagro, sino también para hacer cosas más grandes en nuestras vidas. Jesús quiere eso. Jesús no quiere suplirle una necesidad y ya, que usted diga: Señor, gracias por lo que hiciste, y se devuelva. ¿Hasta dónde nos alcanza nuestra fe? ¿Hasta que se cumple el milagro? ¿Hasta ahí nos alcanza? Hoy vienen ustedes por alguna necesidad, yo creo, o quizás vienen directamente a seguir a Jesús, pero Dios puede resolver lo que sea. La pregunta es: ¿qué vas a hacer después de que se cumpla esa necesidad? Porque a veces le pedimos muchas cosas a Dios, ¿no? No, que se sane nuestra familia, no, que haya una conversión en mi vida, no, que el carro, no, que el viaje, no, que nos suplan una necesidad económica, pero ¿hasta ahí vas a llegar? ¿O vas a ir más allá de ese milagro? Te vas a ir con Jesús en la barca y vas a cruzar el río hasta Magdala. Más de 5,000 personas y ninguno, solo los discípulos. El pan es para que puedas creer. No creer es lo que me va a dar el pan, ¿sí? Jesús es el pan. Esto es lo que debo entender, que Él es mi sustento, Él es mi proveedor, Él es mi vida, Él es todo para mí. Vamos a ver unos versículos en Lucas 22:19 que dice, no lo busquen, yo lo leo. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué es el pan? El cuerpo de Cristo. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No podemos acostumbrarnos solo al pan, al milagro, o a las necesidades que tenemos. Jesús, en Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Usted cree eso, mi hermano? ¿Usted lo cree? Porque a veces nos desvelan más nuestras preocupaciones, nos desvelan más nuestro sustento, nos desvela más nuestro trabajo,
nos desvela más nuestros problemas económicos que Jesús. Y vivimos pensando en eso, cómo resolverlo y cómo pagar y cómo que tengo una deuda, que no, que me toca trabajar, que no, que me toca... Pero, ¿cuánto lo desvela usted Jesús? Si se desvela igual por Jesús, si piensa todos los días así por Jesús, a veces no lo hacemos. A veces nos puede más la necesidad que el mismo que puede resolver la necesidad. Este es un tipo de persona, ¿no? Que solo esperan el milagro y ya, se van, no vuelven. ¿Cuántos de ustedes, no sé, de pronto alguno de entre ustedes pueda tener un familiar que le dijo, ay hermanito, hágame un favor, usted que va a la iglesia, que es juicioso, ore por mí para que me salga la visa allá a Estados Unidos, que me salga y que yo pueda lograr allá y cumplir y poder diezmar desde allá? Y usted oró, se le cumplió el milagro al muchacho, se fue y hasta el momento se olvidó ni que tenía familia acá. Y es que a veces nos pasa, hay personas así que solo quieren el milagro y cuando se cumple el milagro no volvieron. Esas son un tipo de personas, los pan para allá, pan para allá. Que usted no sea un pan para allá, que no se vuelva su necesidad la única manera de venir aquí a la iglesia, sino que su obsesión sea Jesucristo, su obsesión sea seguir al Señor, ser discípulos de Cristo. Esa debe ser nuestra obsesión, eso debe ser nuestro despertar, nuestro dormir, nuestro cuando voy en el trabajo. A veces nos preocupamos más por el regaño que nos pegó el jefe que por lo que dice Jesús en su palabra. De verdad, lo digo porque a mí me ha pasado. Una vez me metí en un regaño, yo trabajando y yo salí más achatado, y menos mal tenía un amigo, no era cristiano, pero Dios lo usó a través, Dios lo usó, y esa persona me dijo, no se preocupe, usted dentro de 5 años ni se va a acordar de este momento. Y yo, de verdad, yo tanto afán, tanta angustia, y ya dentro de 5 años la verdad, ni me voy a acordar. Pero es que porque a veces nosotros nos enfocamos mucho en el problema y no en la solución, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, vamos al segundo tipo de personas, que se llaman los meteorólogos. No sé si lo dije bien. Los que investigan el tiempo. O los que dicen, uy, parece que va a llover. ¿Usted no les pasa? ¿Ustedes no son de esos que dice, se sienta allá y ve las nubes y dice, uy, va a llover? Hace fijo que va a llover. Vamos a seguir en la palabra. En el versículo 16. Ahí mismo en Mateo, versículo 16, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le dijeron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo, eso fue inmediatamente después, ¿no? Y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Y aquí vemos otro tipo de personas, ¿no? Los que están demandando señal a cada ratico. Espero que usted no sea uno de ellos, ¿no? Que dicen: Jesús, si tú haces esto, voy a creer en ti. Si tú lo conviertes, voy a servirte. Si tú haces tal cosa,
voy a estar en la iglesia todos los días de mi vida. Esas son personas que demandan señal. ¿Qué está diciendo Jesús? Usted ya está viendo los tiempos. Usted sabe distinguir cuando va a llover o cuando no va a llover. ¿Por qué me hace esa pregunta? ¿Acaso no sabe que ya vino el reino de Dios? ¿Acaso no sabe que el Espíritu de Santo está con ustedes? ¿Acaso no lo sienten? ¿Acaso no pueden percibir la presencia del Espíritu Santo? Pero otras cosas sí la pueden percibir, ¿no? Porque nosotros tenemos en nuestras vidas personas y en nuestra familia personas que no creen. Por más milagros que usted vea o por más milagros que Dios le haga en su vida, esa persona no va a creer. ¿Por qué? Porque tiene el corazón entenebrecido. Hay oscuridad, no hay luz. Yo me acuerdo que cuando yo era del mundo, yo no creía en las cosas del Señor y yo me burlaba y cuando fue el encuentro, yo me acuerdo que en esa época venía el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II. No, ni que fuera tan viejo. ¿No era Ratzinger? Bueno, después de Juan Pablo II. Él iba para Cuba. Y yo llegaba del encuentro y el boom, la noticia era que estaba en Latinoamérica, que el Papa. Y cuando yo llegué, yo decía, pero, o sea, todo el mundo estaba entenebrecido, porque pude ver la luz, pero antes eso no me desvelaba, o sea, eso era como normal. Pero cuando yo llegué del encuentro y vi la luz, dije, pues están idolatrando a una persona. Y ahí fue que yo me di cuenta que ya tenía el Espíritu Santo, porque me di cuenta que mi vida era lo más importante, era Dios, no era un papa, ¿sí? No era un ídolo. Y desde ahí yo me pude percibir el Espíritu Santo, pero antes no. Y es que hay personas que son así, o porque son demasiado religiosas. Estos hombres a los cuales se refiere Jesús aquí eran sacerdotes del pueblo judío. Ellos conocían la ley de pe a pa, la recitaban desde niños, desde 13, 14 años, la recitaban, el Pentateuco lo recitaban sin equivocarse, no como los niños de ahora, que ahora usted les da una tarea de matemática y le pegan una enredada. Pero esos sacerdotes fariseos no es una mala palabra, sino que eran de los fariseos de esa época. Ellos conocían la ley y no sabían distinguir que Jesús ya había llegado. O sea, no se dieron cuenta. Y a veces nos pasa que por estar de religiosos no sabemos distinguir que el Espíritu Santo se está moviendo en algún lugar. Y empezamos a juzgar y empezamos a criticar y a decir cosas que no son, cuando el Espíritu de Dios está haciendo la obra en personas. Cuando el Espíritu de Dios está levantando jóvenes y nosotros los criticamos. Entonces yo espero que nosotros no estemos en este tipo de personas, que sabemos medir si va a llover o si no va a llover, pero no nos damos cuenta que el Espíritu Santo está obrando en alguien. Amén. Los fariseos exigían señales, exigían que se les demostrara que verdaderamente Jesús era el ungido de Dios. Ellos estaban en tinieblas, no podían ver los milagros que hacía Jesús. La oscuridad reinaba en sus corazones. Cuando nuestro corazón está frío o empieza a enfriarse, por eso es alerta. Cuando usted empieza a criticar, preocúpese, porque es falta del Espíritu Santo. Cuando el corazón está frío, empieza a enfriarse y no podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Se nos olvidan los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí Dios le ha hecho? ¿Cuántos de aquí Dios ha hecho milagros?
y se ha revelado. Es que es más, el usted ya estar sentado ahí ya es un milagro. Porque yo no sé cómo era usted, pero pudo haber sido una joyita. Y el Señor tuvo que bregar con usted, bregar con usted, bregar con usted hasta que lo trajo, hasta que una persona de la persona le habló de Cristo y usted se convirtió. Amén. ¿Usted no le da alegría a eso? Amén. Aplauda al Señor. A mí me da alegría ser cristiano. A mí me da alegría que mi corazón haya cambiado. Yo tenía un Chucky por dentro, pero el Señor utilizó a alguien para yo poder conocer su misericordia, su bondad, su amor, todo lo que ha hecho en mi vida. Y a veces nos preocupamos porque nuestros hijos no son cristianos todavía. Y eso no, les peleamos y les decimos y les exigimos. Pero, hermano, si Dios pudo con usted, pues va a poder con su hijo. Déjeselo, entrégueselo en sus manos y dígale: yo no puedo, solamente tú puedes. Eso es lo que me gusta del Evangelio. ¿Sabe qué me gusta? Que yo no tengo que hacerlo. El que hace es el Señor. Él es el que convence de pecado, de arrepentimiento. Yo solo tengo que llevar un mensaje. Solo tengo que llevar un mensaje y cuidar esa persona que el Señor transformó. Y cuidar de esa persona. Entonces, a mí me costaba ser cariñoso con las personas, con mi familia. Yo no le decía a mi papá te amo, a mi mamá te amo, pero cuando conocí a Cristo, cuando la luz se reveló en mi vida, ya fue mucho más fácil. Y yo oro por ellos, yo lloro por ellos. Pero entonces ellos están en la posición que yo estaba. Por eso se los dejo al Señor y el Señor va a hacer su obra. Y esa es mi confianza, esa es mi confianza. El mundo de este tiempo se pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada con la injusticia que reina en el mundo? Están pidiendo señales. Saben decir saben predecir el tiempo, saben predecir qué presidente va a ganar, saben predecir muchas cosas, pero no han visto que Dios ya está y que pronto volverá, y que el Espíritu Santo está orando, y que es necesario buscarlo antes de que se vaya. Cuando se vaya ya, nada que hacer, empezar a sufrir dolores y agonía de parto. La tierra misma clama por la manifestación de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios, ¿qué están haciendo? Durmiendo. Porque si los hijos de Dios estuvieran activos, estuviéramos fuertes, este mundo no estaría como está. Porque Dios ya se reveló en nuestras vidas. Pero solo los que conocemos a Dios sabemos que Él no ha dejado de actuar, que Él sigue hablando y su obra no ha parado de cesar. Solamente nosotros conocemos que Cristo sigue hablando, que se sigue moviendo. ¿A través de qué? De su palabra. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Es tiempo de que nos empecemos a despertar, ¿no? Y hay otro tipo de personas. Es el tercer grupo de personas. Sigamos ahí en Mateo 16 del 5 al 12. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Se habían olvidado de qué? De traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe?
que no tenéis pan? Yo creo que ya le sacaron la piedra a Jesús. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5,000 panes de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendiendo que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. No entendían. Este es el tercer grupo, los desmemoriados. Los discípulos no entendían aún, ya habían visto 2 milagros. Si usted se va más atrás, puede ver el milagro que Jesús multiplicó 5 panes entre 5,000 personas, y después multiplicó 4 panes entre 4,000 personas, y todavía no entendían. ¿Qué estaban enfocados ellos? ¿En qué estaban enfocados? En el pan. Estaban enfocados en el pan y no en los milagros que Jesús hacía. No estaban enfocados en que Jesús era el que hacía el milagro, sino estaban preocupados por el pan. ¿Qué le vamos a dar al Señor? ¿Qué le vamos a dar? No tenemos pan. Todos los panes que le había multiplicado, a mí me da risa ese momento, porque Jesús dice: no, pero este es el colmo, que ya han visto milagros, que ya han visto la tierra prometida, que ya me le revelé, que Dios se hizo hombre y vino acá y fue crucificado por nosotros, y aún no lo podemos ver, y aún estamos pensando en los problemas, y aún estamos pensando en nuestras necesidades. Ese grupo es el de los discípulos, y ese grupo estamos nosotros, porque a veces nos pasa eso. No somos como el primer grupo que ve el milagro, que ve las cosas, pero se devuelve y se va, y ya no vuelve a la iglesia. Tampoco somos como el segundo grupo que sabe discernir las cosas y que son inteligentes y son sabios, son prudentes, pero no creen, necesitan más pruebas. Es el grupo del mundo que necesitan pruebas reales de que Jesús vino, y eso investigan que si la tierra fue creada por Dios o no. Ese es el segundo grupo. Si no somos del tercer grupo, ¿cuál grupo? Que se nos olvidan las cosas. Se nos olvida que Dios hizo milagros en mi vida, que Dios ha hecho cosas, que yo he visto maravillas, que yo puedo hacer maravillas a través de Cristo Jesús si invoco su nombre. Se nos olvida eso, y a veces estamos ahí cabalgando en el problema, cabalgando, y no nos acordamos que Jesús ya vino, que resucitó, murió por nosotros y nos dejó el Espíritu Santo, que Él ha hecho muchas cosas maravillosas en nuestras vidas. Acuérdese, hermanos, recuerde esos milagros. Yo estoy seguro de que si paso uno por uno acá, me va a contar un milagro que Dios ha hecho. Yo estoy seguro de eso. Pero también que tienen todavía necesidades de algo. No venimos por el pan, mis hermanos. No venimos por el milagro. Nosotros creemos que ya Él lo hizo. Él ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el siguiente nivel? Ser sus verdaderos discípulos, seguirlo. Eso es lo que necesitamos, seguir a Cristo a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier inconveniente de nuestras vidas. Yo sé, el Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones. Eso es normal, que haya problemas, que haya pérdidas, que haya dificultades, que haya inconveniente económico. Eso es lo más normal de este mundo. Si usted no lo viviera, es porque usted no está en este mundo. Usted está ya en el cielo reinando con los ángeles.
con Jesús. Vamos a orar con Jesús. Problemas van a haber, pero ¿qué dice Jesús? Síganme, síganme. ¿Qué hay? ¿Por qué no vino el ayuno? No, mi hermano, es que tuve un problema, mi familia, no. Eso es normal. ¿Por qué no vino al ayuno? Es la pregunta. Si problema usted tiene todos los días. No, hermano, es que ¿por qué no vino a la iglesia? ¿Por qué no llegó temprano? No, usted supiera el problema. Eso es normal. Raro sería que usted no tuviera problemas. Eso sí es raro. Ya que usted no tenga problemas, pero ¿será que me morí? Pero eso es lo más normal de este mundo. En el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿en dónde está nuestra base? ¿En dónde está nuestro fundamento? ¿En dónde nos estamos parando? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Jesucristo. Debemos ser seguidores de Cristo, seguirlo a Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de que no haya pan, de que si el pan del río, del agua, de la lluvia, a pesar de todo eso, debemos seguirlo. Debemos seguirlo. Debemos seguirlo. Eso es lo más importante. Y como estamos ahorita en este tiempo, ¿cuál es el tiempo que el Señor nos ha dejado? En estos tiempos. Bueno, una pregunta más fácil. ¿Cuál fue la palabra que el Señor nos reveló a principio de año? Bueno, sí, la del Pentecostés, es de la Cruzada Cristiana. ¿Qué dice la del Pentecostés? Se nos olvidó. Sí, somos del tercer grupo. Viviendo nuestro Pentecostés. Y el Señor también nos ha hablado durante estos tiempos aquí en la iglesia. ¿Cuál ha sido la palabra que el Señor quiere que tengamos presentes? Id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que estamos aquí dando todas estas palabras. Recuerden que yo les dije que para ser discípulos deberíamos ser primero buenos discípulos. Debemos ser buenos discípulos para ir y hacer discípulos. Pues por eso estamos trabajando con un discipulado. Debemos aprender a ser buenos discípulos para poder discipular. Ese es nuestro enfoque. No lo debemos perder de vista. Quiero hacer una pregunta, a ver si se nos olvidó. ¿Cuál fue la palabra que dio mi hermano Jair hace 15 días? ¿Recuerdan? ¿De qué fue? ¿No? Sobre el amor. Ágape. Se pasó lo de los discípulos. Que no estoy hablando de pan. Y es que somos olvidadizos, somos a corto plazo. Somos a corto plazo. Los milagros que el Señor ha hecho, las cosas especiales que el Señor nos ha dado, nos ha sustentado, no se nos pueden olvidar, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que estar empezando a ejercitar, nuestra memoria, la palabra que me dio el Señor. El sustento diario es Cristo, es Jesús. Él es el que debo ir. Allá, ese es mi enfoque. Debo ser discípulo de Jesús. No solamente cristiano, sino discípulo de Jesús, seguir a Jesús. Esa es nuestra prioridad. No vamos a ser del primer grupo, del segundo grupo. Podemos de pronto ser del tercer grupo, pero no se nos puede olvidar. Después de que Jesús murió, ¿qué pasó con los discípulos? Se revistieron de poder, ¿cierto? Llegó el Espíritu Santo y no había ser humano, no había poder humano que los deteniera. Multiplicaron el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esto puede ser lo último de la tierra, ¿no?
Entonces es importante que nos enfoquemos en esto, mis hermanos. Que empecemos a hacer memoria de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que no es solamente el milagro. Ya el milagro fue una prueba fehaciente para que usted creyera. Pero no me puedo quedar en eso. Debo empezar a trabajar en mi discipulado con el Señor. Debo empezar a buscarlo en palabra, en oración, en tiempos de ayuno, en tiempos de vigilia. Esa debe ser mi prioridad. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Cuidado. Que no se nos vaya a olvidar que Él está orando. De esa carga. Yo sé que muchos tienen carga. Hay muchos que no han vuelto por esa misma carga. Porque no tienen dónde dejarla. Porque no saben, están resolviendo. Y van de allí para allá a ver dónde se les resuelve la carga. Pero no es una iglesia, mi hermano. No es una iglesia. No es un pastor. Es Cristo Jesús. Él es el que puede ayudarnos en sus cargas. Él es el pan de vida. Él es el que debemos acudir. Él es nuestra fortaleza. Póngase sobre sus pies. A veces tenemos momentos en los cuales desfallecemos, pero hoy Jesús nos habla y nos recuerda todo lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que Él hará, lo que Él hará. No se preocupe, no se afane, hermano. Si permanecemos en Él, nosotros no somos personas que buscan saciarse, llenar su panza y ya. No le exigimos tampoco a Él señales, aunque alguna vez lo hicimos. Yo le exigí una vez una señal al Señor y me la dio. Y desde ahí yo he procurado no tentarlo con esas cosas. Nosotros somos discípulos porque creemos sin ver las señales, porque les seguimos sin entender. A veces usted no entiende, a veces yo no entiendo qué está pasando. Esas circunstancias difíciles yo no las entiendo. Digo, pero ¿por qué? O a veces también no entiendo cosas buenas en mi vida. O sea, lo único que entiendo es que es Dios, pero no entiendo por qué a mí. Porque su misericordia es grande, es infinita, es eterna. Usted no la va a poder entender, por más cálculo que le eche, usted no lo va a poder entender. Sus problemas, sus dificultades, no las va a poder entender. Esa debe ser nuestra fe, una fe sin pan, una fe que a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, no esté pidiendo el pan a cada ratito. Una fe permanente, una fe que me pueda cambiar y que pueda cambiar a otros, que pueda contagiar a otros. A veces contagiamos a las personas de cosas malas, a nuestros hijos, de malos hábitos, de llegar tarde, de ser incumplidos, de dar nuestra palabra y no cumplirla. A veces nos encargamos de sembrar cosas malas, pero una fe puesta en Jesús hace sembrar cosas buenas. Esfuércese por leer la Biblia, esfuércese por llegar temprano a los cultos. Esas cosas pequeñas parecen bobas, pero son fundamentales para que lo esté viendo de al lado. Ese es el ejemplo.
Ese es el ejemplo. Que mi fe no tenga reproche. Que no puedan decir, ese es un buen hermanito, ese ora, pero llega re tarde. Que nuestra vida hable. Que nuestra vida hable. Si estuviera Jesús acá, ¿usted cómo se comportaría ante Él? Con reverencia, llegaría re puntual, estaría adorándolo con manos levantadas, muchos ahí arrodillados. Y usted sabe que Jesús sí está acá. Entonces, ¿qué pasa? Esta mañana leíamos un versículo que decía que nos amáramos los unos a los otros y que si yo no amo al que tengo al lado, que lo veo, ¿cómo más amaré al Señor que no lo veo? Y a veces nos pasa en nuestra vida diaria, en nuestras situaciones. Si yo no soy cumplido en cosas sencillas, si yo no soy devoto, si yo no leo la Biblia en mi intimidad, que es algo de pronto sencillo, ¿será que delante del Señor se lo haría? ¿Cuánto tenemos que esperar para ser verdaderos discípulos del Señor? ¿Cuántas circunstancias deben pasar en nuestra vida para poder seguirlo de una buena manera? Ya estamos grandes, ya somos adultos, ya viene otra generación, y esa otra generación no le va a copiar si usted no hace las cosas bien, porque esta generación que viene no es como la de nosotros, que nosotros, nuestros papás nos regañaban, y esta generación mira el ejemplo. Si usted es buen ejemplo, le copia. Si usted es mal ejemplo, párese sobre la cabeza, no le va a copiar. Si esta iglesia es fiel al Señor, los niños, los jóvenes que vienen van a ser fieles al Señor. Ellos van a acordarse, yo me acuerdo, ustedes se acuerdan, yo creo, de esas vigilias poderosas que se hacían en otra época, de esos hermanos que predicaban, de esos, ¿sí?, que eran puntuales, que eran... ¿Y por qué ya no lo hacemos? El compromiso está en nosotros con el Señor, en nosotros como discípulos de Cristo. No exigirle a otro, sino yo primeramente y después se lo exijo a otro. Amén. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a entenderla, Señor. Muéstrate, revélate a nuestras vidas, Señor. Perdónanos si hemos fallado, perdónanos si hemos hecho las cosas mal. Sabemos que en nuestra naturaleza está, Señor, fallar, de olvidarnos de tu mano poderosa, Señor. En nuestra naturaleza está, Señor, no hacer las cosas bien, Señor. No ser disciplinados, Señor. Está en nosotros, Señor. Pero el día de hoy, Señor, queremos seguirte, mi Dios. Queremos depender de ti, Señor. Que tú seas nuestro sustento diario, mi Dios. Que sin importar cualquier circunstancia, Señor, seas tú, Señor, el que nosotros sigamos, mi Dios. Que nos rindamos a ti, mi Dios, sin medida, Señor. Que nuestra voluntad, Señor, caiga, Señor,
y que seas tú, Señor, el que sea exaltado, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser personas, Señor, que reciben ese milagro y no vuelven, Señor, y nunca más se sabe de ellas, Señor. Ni ser de esas personas que exigen señales, Señor, y que no pueden percibir que tú ya estás aquí, mi Dios, sino ser verdaderos discípulos tuyos, Señor, con buena memoria de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Hermano, órele ahí al Señor. Si usted no ora ahorita, en ese tiempo que está en la iglesia, no lo va a hacer después. No lo va a hacer en su casa. Este es un tiempo para que usted ore y hable con el Señor, que tenga intimidad con Él. Es un tiempo en el cual Dios le puede escuchar. Hable con Él. Dígale sus necesidades, dígale que le da pereza, dígale que a veces se ha sentido mal, que tiene cargas. Él lo puede entender, que a veces se nos olvida que Él está ahí, que Él está escuchando. No es aquí la alabanza, no soy yo quien habla, es el Señor que está presente en esta mañana y que puede entenderlo, es el único que lo puede entender, mi hermano. Ábrale su corazón a Cristo, ábrale su corazón al Señor. Dígale lo que le está afectando, dígale, póngase bravo si quiere. Pero háblele, si usted no le habla en esta mañana, no le va a hablar nunca, mi hermano. Amado Padre, Señor, estamos aquí, Señor, sabiendo de nuestras debilidades, sabiendo de nuestra inconstancia, Señor. Pero estamos aquí, mi Dios, porque queremos ser tus discípulos, Cristo. Queremos seguirte, Señor. No queremos abandonar, Dios. No queremos desfallecer, Señor. No queremos quedar en el camino, Señor. Fórmanos como tus discípulos, Señor. Fórmanos como tus hermanos, Señor. Ayúdanos a entenderte, Señor. Ayúdanos, Señor. Mira, dejamos, Señor, todas nuestras cargas en esta mañana, Señor. Dejamos, Señor, nuestras dificultades, Señor. Dejamos todo aquello que nos quita el sueño, Señor. Enamóranos, Padre. Enamóranos más de ti, Señor. Te adoramos, te amamos, mi Dios. Eres tú, Señor, al que queremos seguir, Dios.